Esta clase que yo les voy a dar ahora, es la esencia de todo lo que ustedes tienen que entender sobre médula espinal, bueno, sobre cómo funciona el sistema nervioso. Justamente ahora, ayer he visto, hay un reel, imagínense, un reel de un chico joven, así como ustedes, que va explicando cómo funciona la química del cerebro cuando ustedes conocen una chica. Pero bueno, eso fue lo que yo he visto. Pero también suelo ver otras, hoy cómo funciona la diabetes y cosas por el estilo. Es bastante interesante, no me acuerdo ni cómo se llama el reel, está en el Facebook. Y en más o menos 1 minuto y medio te da una noción básica de cómo está esa cuestión. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a hacer algo parecido, pero un poco más profundo, para la siguiente clase que ustedes van a dar el lunes con el doctor Frutos. Y tiene mucha importancia porque van a sustentar en esto la explicación. Esto que ven acá es la representación de cómo nuestro cerebro recibe las diferentes sensaciones de acuerdo a qué parte de nuestro cuerpo está. Y esta representación también es de cómo nuestro cerebro representa motoramente nuestras actividades. Entonces, una pregunta, quiero que tengan sus micrófonos a disposición, el que pueda ya contesta. ¿Qué quiere decir que las manos sean muy grandes? A ver. Que la sensibilidad es muy aguda. Exactamente. Y también eso representa que tu mano ejecuta un montón de movimientos como el lenguaje de señas de los mudos. Ustedes le ven a los mudos hablando con las manitos en todo momento y se comunican. Ese se llama el lenguaje de señas. La otra que tiene muchísima expresión es la cara. Por eso yo sé cuando ustedes están estudiando, cuando están asustados, cuando están estresados, porque su cara denota eso. Ahora fíjense que con el pie ustedes no pueden hacer lenguaje de señas. Con su pie ustedes no pueden chatear como si lo hacen con la mano. Con su pulpejo de dedo ustedes pueden identificar perfectamente las sensibilidades. También lo hacen con la lengua y con el labio. No así con el hombro, ni con la nalga, ni con los pies siquiera. Y esto se llama el homúnculo de Penfield. Fue descrito por Wild Great Penfield. Y fue el neurocirujano que descubrió esa distribución en la corteza cerebral y hizo lo que se llama un mapa, aunque en ese momento lo que él pudo conseguir fue un mapa cortical que se encuentra en el lóbulo frontal, pero también se corresponde con la circunvolución que está detrás de esa. Por delante está una circunvolución, por detrás está la otra, que es la circunvolución sensitiva, donde llega toda la sensibilidad. Es decir, que finalmente nosotros, el hombre genéricamente hablando, ejecuta los movimientos gracias a la corteza cerebral y recibe toda la información gracias a la corteza cerebral. Esa representación hizo él a mediados del siglo XX, es decir, por los años 50. Fíjense que fue tan bueno lo que él describió que hasta hoy se siguen usando 70, 80 años después. Y esta es la representación del homúnculo de Penfield. Esto mismo es esto que tienen acá. ¿Está bien? Y esto, fíjense, dijimos, a ver un poco, voy a ver si puedo tener puntero. Vamos a ver si puedo tener puntero. Creo que sí voy a poder tener puntero láser. ¿Se ve el puntero? Sí, doctor. Sí, doctor. Fíjense, la mano, fíjense, la cara, fíjense los labios. Los labios son tremendos. ¿No será por eso que nos besamos? ¿No será por eso que nos besamos? ¿No será por eso que nos tocamos? Porque la representación en la corteza es extensamente superior a lo que es el tronco, a lo que es la pierna y a lo que son los pies. Y
Esto es el cerebro. La corteza motora, la que ejecuta movimientos, está en el lóbulo frontal y la que recibe las sensibilidades está en la corteza sensitiva. La otra vez recuerdo que le hice a ustedes, no me acuerdo a quién, a uno de los muchachos le puse la letra 3 en su espalda y él recibió esa información acá. Y cuando yo le ordene a alguien hacer su gesto acá, ese gesto va a salir y se va a emitir de acá. Y probablemente de esta porción, cuando este señor, ay, no sé dónde está ese señor, esperen un ratito. Bueno, ahora no salgo, después van a ver. Cuando yo le diga, ¿quién es Olimpia? Y me hace así, tricampeón de América, mírenme, no sé si se me ve en la cámara. Sí, doctor. Sí, se le ve, doctor. Cuando hace las 3 Copas Libertadores, lo que está ejecutando es este movimiento. Cuando él se ríe, hace este movimiento. Cuando hace un guiño, cierra esta parte. Cuando levanta la pierna izquierda, levanta esta parte. Y todo eso lo hace en el área motora. Cuando alguien me besa en la cara, ese beso en la cara sería acá, ¿verdad? Ese beso en la cara es acá. Yo siento exactamente en este lugar. Cuando quito la lengua, ejecuto los movimientos, bueno, estaría acá. Todo esa es la representación de la corteza motora, la corteza sensitiva, que es acá. Todo lo que llegue a la corteza, tiene relación con mi conciencia. Por eso, si yo veo, por eso yo muchas veces hago lo que se llama el aprendizaje significativo, porque le hago cosas ver o escuchar o hacer para que a ustedes no se les borre la memoria. Porque eso llegó a su corteza, le impresionó. Si yo hago que uno de sus compañeros distribuyamos todas las ramas del plexo braquial y le mando quitar la remera y le dejo sin remera y dibujamos ahí, y a una chica le hago pasar para que dibuje el territorio del mediano y al otro del radial y así, eso probablemente nunca se olvidarán. ¿Por qué? Porque va a llegar a la corteza occipital, de ahí va a pasar a otra corteza que se llama el sistema límbico y va a quedar en su memoria para toda la vida. Y se van a recordar hasta años después. Y esa persona que se le marcó, que tuvo esa sensibilidad en este territorio y en este territorio, tampoco se va a olvidar. Eso se llama aprendizaje significativo. Así que va a quedar eternamente, va a decir, ¿vos te acordás? Ya va a ser tan viejo como yo, y va a decir, ¿vos te acordás cuando el doctor Marín, que ya se murió, me quitó la remera y me pintó? Hasta hoy me acuerdo el territorio. ¿Y sabes quién fue? La que me hizo Patricia Raquel, que Patricia Raquel ahora está como directora en el Hospital Regional de Villalles. ¿Sí? Todo eso se va a quedar en el recuerdo, en las anécdotas, cuando ustedes recuerden. Eso se llama aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque todo eso llegó a su corteza cerebral. Por eso la corteza cerebral es la parte más importante de nuestro cuerpo que vamos a llegar a ver en su momento. Y está compuesta de estas estructuras. Tiene 6 capas la corteza cerebral, no así la corteza sensitiva. Entonces, de esta corteza emergen las informaciones para ejecutar movimientos y son si ustedes se fijan acá, hay una capa externa piramidal y una capa interna piramidal. Y también tiene capa molecular, la capa externa granular, la capa interna granular y la multiforme, ¿verdad? Así que hay diferentes capas, tenemos 6 capas. Y esa distribución de capas en la corteza no es uniforme en todas. Hay áreas donde hay más esta corteza, más esta porción, y en otras hay menos. Hay otros donde están mucho más densamente las neuronas en la corteza cerebral y hay otras que están menos. Esto es lo que vimos nosotros en la clase pasada. Y esto es lo que yo necesito que ustedes sepan. Hay una sustancia gris central
Y hay 3 cordones laterales, 3 cordones blancos. Un cordón posterior, un cordón lateral y un cordón anterior. Si ustedes se fijan, esos cordones y esta interacción de cordones, este está para el lado izquierdo, este está para el lado derecho, pero realmente estos de acá están acá y estos de acá también están acá. Esto es solamente para representar. Y estas tabicaciones de colores son las vías sensitivas ascendentes y esta es la representación de las vías motoras piramidales y extrapiramidales descendentes. Por eso es que este cordón posterior que ustedes tienen acá es exclusivamente sensitivo, por más que haya esta representación acá, no es la más exacta, pero esta es exclusivamente sensitiva. Este cordón es mixto porque hay esto y hay esto, y este cordón anterior también es, aunque mayormente motor, también hay una porcioncita que es sensitiva. ¿Está claro? Entonces, vamos a repetir. Los cordones posteriores son exclusivamente motores. Los cordones anteriores son mayoritariamente, perdón, los cordones posteriores son exclusivamente sensitivos, y los cordones anteriores son mayoritariamente, no exclusivamente, mayoritariamente motores con una porción sensitiva. Y los cordones laterales son mixtos. Acá motores, acá sensitivos. ¿Está? Entonces, tenemos un cordón posterior, un cordón lateral y un cordón. ¿Por qué yo le hablo tanto de eso? Porque en esos cordones son donde van a estar las vías, donde están los cables. Cuando ustedes cortan el cable, ustedes el cable conocen así, de esta manera. Pero si cortan, me miran por favor, cuando cortan acá, ustedes van a ver que tiene un montón de vías adentro. ¿Está? Y eso es lo que estamos haciendo acá nosotros. Y esta sustancia gris van a ser lugares donde estas vías o van a empezar o van a terminar o se van a conectar. Esta asta posterior va a ser exclusivamente sensitiva, esta va a ser exclusivamente motora y acá va a haber vegetativa. Y este fue el dibujo que perfectamente hizo el grupo de las chicas, ese grupo que yo siempre les suelo hablar. Entonces, repitamos, posterior sensitivo, exclusivamente ascendente, sube la información, baja, mayoritariamente y una parte sube, y el cordón lateral es mixto, motor y sensitivo. Y esta es la sustancia gris, la forma de H que tiene. ¿Están grabando este? Sí, se está grabando la clase. Bueno, ¿esto qué representa todo esto? A ver, ¿quién sabe esto? Esta es la distribución sensitiva según las raíces nerviosas. Porque acá no se olviden que hay una raíz que llega y acá hay una raíz que sale. Esta es motora y esta que viene acá es sensitiva. Entonces, cuando yo siento un mosquito, ¡pic!, viene por acá. Cuando yo hago al pelo, ¡puc!, sale acá la información. Entonces, esas cosas son principios básicos que ustedes tienen que hacer. Si yo de repente les pregunto, el asta o el cuerno posterior, la fibra que llega o la información que llega es centrípeta o centrífuga. Es centrípeta porque llega ahí. De acá va a llegar y de acá va a subir al cerebro. Y vamos a ver que van por vías. Y eso tiene un territorio, así como yo les dije. C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, T1, todos los territorios. Y cada uno tiene, no hay un área que no tenga. Y acá se cumple perfectamente lo que les dije. ¿Se acuerdan que le dije que C1 no tenía territorio sensitivo? No tiene. Y a partir de C2 recién. C1 solamente es motor. C1 solamente es motor. C1 solamente es motor. C1 no tiene territorio sensitivo.
Y ustedes me van a decir, no, sí, la cara está libre. Claro, la cara está libre porque en la cara va a haber un nervio especial que se llama el trigémino. Un nervio que tiene 3 porciones. Oftálmica, maxilar y mandibular. Son las 3 porciones del nervio trigémino. Por eso se llama trigémino. Como tricampeón de América, trigémino. Entonces, estos son los territorios. Entonces, cada área que yo toque de ustedes, sea incluso las zonas perineales, tienen un nombre. Tienen una región con un nombre. Y ese nombre es por letras y por números. T4, torácica 4. T10, entonces T12. Y fíjense, esto es súper sencillo de recordar. C1 no tenemos. C2 está en la parte posterior. C4 es todo lo que sea acá la parte del pecho para arriba. T4, ese es C4. T4 es la tetilla. C6, les muestra lo del número. Miren acá mi manito. Número 6. C6, ¿ven? Marca. Este es C6. C7 es el dedo del medio. C8 son estos que están acá. Entonces, la parte cubital. T4 es la tetilla. T10 es el ombligo. Y acá en la ingle, por encima de la ingle T12, por debajo de la ingle L1. L5, lateral en la pierna. S1 en la parte posterior. La parte posterior, clásicamente. Entonces, ustedes nunca se olviden de estas porciones. No hace falta que se acuerden detalle por detalle, pero los más clásicos tienen que acordarse. Que C1 no tiene, que C4 es esta parte, que T4 es el pecho, no es lo mismo C4 que T4. Y fíjense que hay diferencia. Ustedes con tener y estudiarlo perfectamente, ustedes pueden ver. Fíjense que yo acá estoy utilizando un texto en portugués, un libro en portugués, porque encontré que era muy lindo para explicarle a ustedes. Bueno, entonces a partir de ahora empieza la clase. ¿Tá? ¿En qué consiste la clase que vamos a hacer? Lo que yo le voy a pedir a ustedes, los que van a presentar la clase, yo les quiero pedir que hagan en forma dinámica, así, que vaya, que venga, que venga, y así está. Entonces, esa va a ser la forma de que quiero que le haga. Entonces, esta vía, atiendan bien lo que yo voy a hacer acá. Este es el patrón de sensitivo, que después vamos a ver cada uno de los sensitivos, ¿sí? Pero este es el patrón sensitivo, ¿tá? Entonces, ¿qué consiste? Viene una sensibilidad, entra, que está mal representado acá, tendrían que entrar en la parte posterior. Después sube, no, este está bien, está representado en la parte posterior. Lo único que la parte anterior es hacia acá y la parte posterior es hacia acá. Entra acá, sube, cruza del otro lado, asciende en una vía, luego hace una segunda sinapsis en una estructura que vamos a ver enseguida acá, que se llama tálamo, y después llega a la corteza. ¿Qué es el tálamo? El tálamo es un núcleo que se encuentra en este lugar, acá mismo, al lado de los ventrículos, del tercer ventrículo, las paredes laterales. El tercer ventrículo es uno de los ventrículos que están los ventrículos laterales acá arriba y en el medio el tercer ventrículo. Ya recuerdan que se comunica por el agujero de Monro. Y a las paredes laterales del tercer ventrículo está dado por el tálamo. El tálamo es uno de los lugares donde hay también sustancia gris. Hay sustancia gris en la corteza y hay sustancia gris en estas estructuras que están acá. Y esas estructuras que están acá se llaman ganglios basales. Y ese ganglio basal, uno de ellos que ahora vamos a estudiar, se llama el tálamo. Y el tálamo es la secretaria. Es la secretaria de la corteza cerebral. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes me quieren hacer una denuncia, entonces, y le hacen al profesor Recalde, el profesor Recalde es la corteza. ¿Y a quién le entregan? A Laura. Y la respuesta a esa nota que manda el doctor Recalde pasa otra vez por el tálamo y le entrega a usted. Es decir, que el tálamo necesariamente recibe la información que va a ir a la corteza y la que sale de la corteza. ¿Se está entendiendo? Entonces, la otra vez, por ejemplo, hice en la clase una muestra que le di a uno, creo que era un lápiz de papel, y le hice llegar a uno que era el fondo. Y en eso hizo una conexión, una segunda conexión y una tercera conexión, y ahí llegó la información. Así mismo se maneja esto. Porque no hay un
una célula que mande toditos sus axones hasta acá de una vez, sino tiene que ir haciendo por postas, por etapas. Vamos a empezar con el primero, el fascículo espino, y van a escuchar bien este nombre, espino. Ustedes tienen que seguir nomás el nombre. Espino quiere decir es médula. Tálamo, viene al tálamo que ya les mostré, anterior. Entonces, quiere decir que esa estructura va a estar acá. Esa es anterior. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay algo que no es anterior y se le va a llamar lateral, que es esto. Y se ubica en este lugar de la médula espinal. En parte en el cordón anterior y en parte en el cordón lateral. Esto se llama espino talámico, haz espino talámico, y se divide en anterior y se divide en posterior. Este espino talámico anterior lleva corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Pacini y folículos pilosos terminales. Estos son los que recogen información de algún tipo de, son, vamos a decir, receptores. Si cuando ustedes tocan eso ahí empieza, ¿está? Entonces, cuando palpan, esto mi pelito, que cuando yo estiro así, es esta terminación de folículo piloso. Cuando yo paso así algo sin tocar mi piel, pero tocando solamente mi pelito y siento, sube acá y estoy sintiendo mi corteza. Entonces yo perfectamente sé que alguien está tocando mi brazo izquierdo en la cara externa. Entonces esta terminación del fascículo piloso viene acá, sube, cruza al otro lado y le voy a explicar cómo llega hasta acá. Entonces yo me di cuenta que llegó. Esto que yo le voy a mostrar después, ya es otra cosa para que ustedes vayan entendiendo que son otro tipo de terminaciones, ¿sí? Y van a ver enseguida. Parece complejo, pero es súper sencillo una vez que ustedes entiendan. ¿Está bien? Entonces, este que está acá es el espino talámico anterior y este es el espino talámico lateral. Si ustedes se fijan, para este espino talámico anterior, anoten eso, el corpúsculo de Meissner, el corpúsculo de Pacini y los folículos pilosos son, la terminación de los folículos pilosos llevan un tipo de sensibilidad, un tipo de tacto que se llama tacto grueso. Entonces, Pame, Pacini y Meissner, Pame, de Pamela, o Pamepi, no sé cómo se llama, bueno, Pame se ubica luego en el cordón anterior, por eso es espino talámico anterior y lleva el tacto grueso. Grueso quiere decir que yo me doy cuenta que este es duro, me estoy dando cuenta que este es blando, que parece que es plástico, me doy cuenta que es metal. Entonces eso es la información táctil, y atiendan bien, táctil dura, táctil ruda, poco discriminativa. Y ojo con eso, ¿dónde se ubica? Se ubica acá. Ese tacto se ubica acá. Y el que me permite decir que este que yo veo acá tiene forma de hoja, esto que ven acá que tiene forma de hoja y me doy cuenta, eso que llevo ahí, eso se va en este cordón que es el cordón posterior, exclusivamente porque aquí va el táctil epicrítico. Y acá va el táctil crudo, grueso, duro. Entonces, uno está contrapuesto con el otro. Táctil epicrítico, táctil rudo. Bueno. Atrás, ¿por qué les voy a mezclar esto? Detrás de él, esto que está acá, es
él va a llevar el dolor y la temperatura. Dolor y temperatura. Y ese se llama el haz espinotalámico lateral. Ambos forman el espinotalámico, pero este es anterior y este es lateral. ¿Por qué lateral? Porque se encuentra principalmente en el cordón lateral y este anterior porque se encuentra principalmente en el cordón anterior. ¿Qué hace que esto sea algo mixto, este cordón anterior? Entonces, ya voy a pasar a este directamente porque son la misma vía. Los espinotalámicos hacen el mismo trayecto. Pero solamente para mostrarle que acá ya, fíjense los nombres. Estos son unos receptores que tienen un nombre y estos son receptores que tienen otro nombre. ¿Por qué? Porque esto lleva dolor y temperatura. ¿Y cómo yo sé que dolor y temperatura? Fíjense, uno se llama el bulbo de Krauss. El bulbo de Krauss. El papa anterior al papa Francisco se caracterizó por ser un tipo extremadamente frío, Ratzinger. Duro y frío. Porque era alemán. Y Krauss es alemán, entonces va a ser frío. Este es receptor de frío. Los italianos son latinos, amables, simpáticos. De hecho, el actual papa, León XIV, su papá es francés, descendiente de italiano, que migró a Estados Unidos. Y los italianos son calientes, amables. Entonces, Ruffini, corpúsculo de Ruffini, lleva sensaciones calientes. Krauss lleva recensiones frías de los alemanes. Y las terminaciones libres, los dolores. Por eso es que hay veces que ustedes se cortan, ay, dicen, me duele. Y dice, claro, porque se cortó las terminaciones libres. ¿Y qué pasa con estos? Con estas dos. La primera neurona que tenemos está dada en este lugar. ¿Qué es este? El nervio que está entrando por detrás. ¿Se acuerdan? El ganglio posterior. Esa es la primera neurona. La segunda neurona está en el cordón posterior, que depende de qué información vamos a tener según las capas de Rexet, en dónde se va a ubicar, pero siempre en el cordón posterior. Después cruzan al otro lado y ahí suben las fibras. Y al subir ahí, después van a la tercera neurona al tálamo y la cuarta en la corteza. Pero ¿dónde se cruzó esta vía? Así que lo que ustedes sienten en el brazo derecho se percibe en el cerebro izquierdo. Lo que reciben en el brazo derecho se percibe en el brazo izquierdo por este cruzamiento que hay acá. Ese cruzamiento que hay acá ocurre inmediatamente al entrar. Inmediatamente en el segmento de la médula que entra. Y ahí sube. Entonces, el fascículo anterior lleva información táctil a través de los receptores PAME, Pacini y Meissner, y las terminaciones de los folículos pilosos. Eso lleva la táctil protopática, la táctil básica, la táctil dura, porque la táctil epicrítica va a mover después, no ahora. Y esta es el haz espinotalámico lateral que se ubica también ahí, va subiendo, pero realmente esta también tiene la misma cosa. Lo único que lleva información del calor por Ruffini, de Krauss, frío, y las terminaciones libres para el dolor. Y acá lleva, entonces, el haz espinotalámico, tanto anterior como posterior, se puede resumir como TADOTEM. Táctil, dolor y temperatura. Táctil, dolor y temperatura. Y estos fascículos, cuando van subiendo, van a ver después ahora, se le llama, cuando están ubicados en el tronco cerebral que tiene suspresión, se llama lemnisco.
El lemnisco viene del griego, que quiere decir esas cintas que ustedes ven en la película cuando está vestido así, se ata su cabello largo y acá hay una fibra pequeña, una cinta. Eso quiere decir lemnisco. Y hay 4 lemniscos. Lemnisco espinal, que es este. Después tenemos lemnisco trigeminal, que vamos a ver después. Lemnisco medial y lemnisco lateral. Son 4 lemniscos, que vamos a ver después. Eso se van a ir ubicando después. 4 tipos de cinta, o también se llaman cinta de Rayleigh, tienen el mismo nombre, cinta de Rayleigh o lemnisco. Pero ese nombre se le da cuando está en esta porción que es el tronco. En la médula se siguen llamando los fascículos. ¿Quién no entendió hasta acá? Entonces, esta vía tiene una primera neurona. ¿En dónde está esta primera neurona? En el ganglio posterior, en el ganglio de la raíz posterior, antes de entrar en la médula. En la médula está la segunda neurona y la tercera, después cruza al otro lado. La tercera neurona está en el tálamo y la cuarta sería en la corteza. Sí. No, o sea, no distinguieron más cuál era la función de los corpúsculos de Meissner y Pacini. Nada ¿Cómo más que no? eso. Y los corpúsculos de Meissner son los lugares donde vos sentís las cosas. Cuando vos sentís el Meissner o el Pacini, son porque vos estás sintiendo, vamos a decir, el tacto crudo, rudo, no epicrítico. ¿Está? Y después, cuando vos se te pone algo caliente, se te activa, esa sensación que vos tenés es por Ruffini. Y cuando se te pone el hielo es por Krauss. ¿Está? Entiendo, doctor. Gracias. Y cuando te clavo, es la terminación en libre. ¿Está? Sí, gracias. Eso está acá. Bueno, y esto que está acá más o menos resume lo que yo le estoy diciendo. Esto resume exactamente lo que yo le estoy diciendo. Entonces hay un receptor. Están siguiendo ahí, se ve mi puntero, ¿verdad? Hay un receptor. ¿Ven ahí? Hola. Sí, doctor. Bueno, el receptor es uno de los corpúsculos que vos dijiste, ¿está? El ganglio espinal es la primera neurona, es este que está acá. Después tenemos la segunda neurona que está en este lugar. ¿Se acuerdan? En el asta posterior, que depende de lo que queremos. O el tracto de Lissauer o la porción de Waldeyer. Después pasa esto, se entrecruza, quiere decir que va al otro lado. Miren un poco. Cruzan. Al entrar ya cruza. Si vos estimulaste L4, en L4 ya cruza. Y se ubica acá. Y por ahí asciende en este cordón. Ahí llega al tálamo y ahí llega a la corteza. Entonces, este cruzamiento ocurre en este lugar, en el tracto espinotalámico. En este caso te puso anterior. Y esta porción, fíjense que todo esto está representado por la médula espinal, estas porciones, ¿ven? Pero estas 3 porciones son las 3 porciones representadas por el tronco. Bulbo, mesencéfalo, perdón, bulbo, puente y mesencéfalo. Bulbo, puente y mesencéfalo. Y en este lugar, este haz espinotalámico, en esta parte le dieron un nombre, lemnisco. Esto es el lemnisco en esta porción. Entonces, si yo le pregunto qué es el lemnisco, y usted me tiene que preguntar, ¿cuál lemnisco? Hay 4. El lemnisco espinal. El lemnisco espinal. Bueno, el lemnisco espinal es el nombre, o cinta de Rayleigh, es el nombre que se le da al haz espinotalámico anterior y lateral en la porción que va dentro del tronco cerebral. Es un nombre que le dieron. ¿Está? Entonces, esto se llama lemnisco. Y luego va al núcleo. Por el núcleo tiene varias partes. A la secretaria del cerebro va. Y va a varias partes. Y de ahí va a la corteza cerebral. ¿Entendieron? Y ese es ese giro postcentral de la corteza. Entonces, estas porciones, ahí está, la primera neurona, la segunda neurona, después del entrecruzamiento, la tercera neurona y la cuarta neurona.
Le voy a hacer una pregunta, ¿sí? Que conteste, no el que está hablando toda la hora, cualquiera nomás que conteste, ¿sí? Pero anímense a equivocar, porque cuando se equivocan en la clase y no en el examen y les va bajando puntos. ¿En dónde se entrecruza? ¿Entre qué neuronas se entrecruza o pasa de un lado a otro el haz espinotalámico? De derecha pasa a izquierda. ¿Entre qué neuronas? Entre la segunda y la La tercera. segunda y la primera, ¿no? No. Entre la segunda, Y la tercera. cruza acá, sube y la tercera que está acá. Fíjense, acá cruzó. De la segunda, cruzó al otro lado y subió a la tercera. Acá cruzó. Entonces es entre la segunda y la tercera. Y el dibujo está representado entre la segunda y la tercera. ¿Está bien? Pero tengan en cuenta, esto es clave para entender, porque la siguiente clase ya va a ser diferente. Este sube por el haz. Yo estimulo, atiendan bien, yo estimulo en S2 y en S2 ya ocurre, a nivel de S2 ya ocurre el entrecruzamiento. Estimulo en T10, a nivel de T10 ya ocurre el entrecruzamiento. Cuando es el espino talámico anterior y lateral. ¿Se entiende? Al mismo nivel, al entrar ya en la médula ya se entrecruza. Acá se ve. Acá se ve. Entra, ella se entrecruza. Entra, ella se entrecruza. Entra, ella se entrecruza. Entra, ella se entrecruza. Este es el sacro. Este está representado por la lumbar. Este está representado por la torácica. Y este está representado por la cervical. Es decir, en las 4 porciones de la médula, al entrar, ya se. Pero esto solo ocurre, ojo, solo ocurre con el haz espinotalámico, sea anterior o lateral. ¿Está bien? Esto está representando otra cosa. ¿Se entendió? Porque voy a pasar ya a otro punto ahora. Sí, doctor. ¿Se entendió? ¿Quién no entendió? Bueno, ahora vamos a ver otra cosa. Fíjense, lo que yo acabo de enseñarle a ustedes es esta estructura que sube, porque habla la sensibilidad, y la otra que voy a hablar es esta, que está acá. Esta lleva dos tipos de informaciones. La información sensitiva epicrítica, que yo cuando agarro una moneda sé que esa moneda es de 10, de 20, de 100 o de 1000, porque voy a poder leer con el pulpejo de mis dedos el número. No es que yo voy a decir que es metal nomás, porque sé que es metal, acá nomás, acá va a llevar la información. Y el que voy a poder decir va a llevar acá. Pero también me va a permitir saber cuando alguien me aprieta la presión, o cómo está mi muñeca, mi dedo. Yo digo, mi dedo está arriba o abajo, arriba. Entonces, ese es el otro detalle a tener en cuenta. Sube arriba, entonces yo ya sé dónde está ubicado mi mano. Para arriba o para abajo. Y toda esa información va por el cordón posterior. Pero este cordón posterior tiene otro sistema, en otro lugar se cruza. Se cruza en otro lugar. Se cruza en otro lugar. No se cruza al entrar como acá, como en estos casos. ¿Y dónde entonces? ¿Cómo ocurre eso? Y es así. De nuevo, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de que Meissner era para el tacto? Bueno, ese mismo corpúsculo, ese mismo receptor otra vez va a ser el Meissner. Pero aparte, este es para el tacto fino. Sigue siendo Meissner para el tacto fino. Y también para el tacto grueso. Entonces, lo que yo puedo hacer una pregunta de examen es, ¿cuál es el receptor por excelencia del tacto? Corpúsculo de Meissner. Tiene el mismo apellido que el mío, Marín. Pero para que se acuerden, es M de Marín y E de Helio, Meissner. ¿Está bien?
Entonces se van a acordar ahí por eso. Entonces el doctor Marín hasta su nombre puso ahí. ¿Y dónde lleva la sensibilidad? Pero también está en los ligamentos, en los tendones, en las cápsulas, en los usos neuromusculares. Por eso yo siento si mi mano está arriba o está abajo, si aprieto o no mi músculo. Y esos entran de nuevo al sistema a través de una neurona que es la neurona que se encuentra en el ramo posterior, que es la primera neurona. No directamente no hacen sinapsis, no hacen sinapsis en el cordón posterior como los otros que hicimos en Tadotem. Tadotem o que hace también Tadotem o espinotalámico, no hacen. Se ubican ya, las fibras ya se ubican en el cordón posterior y suben. Y en el bulbo, que ya no es la médula, ahí recién está su segunda neurona. Acá arriba, en el bulbo, mírenme, ¿se ve? ¿Se me ve haciendo mi señal en mi cuello? ¿Ven? Sí, doctor. Sí. Acá se hace la segunda neurona, su sinapsis, y ahí se cruzan al otro lado y ahí suben otra vez por un lemnisco y se ubican en la tercera neurona que es en el tálamo y ahí a la corteza. ¿Pero cuál es la diferencia? Se vuelve a formar un lemnisco que en este caso se llama lemnisco medial. El otro se llamaba lemnisco espinal y este se llama lemnisco medial porque se ubica en el medio. Y de ahí va a la tercera neurona que está otra vez en el tálamo y en la corteza. Entonces le pregunto al curso, ¿cuál es la primera diferencia? A ver, vamos a empezar acá. ¿Cuál es la primera diferencia? Hola, ¿me escuchan? Se cortó mi comunicación. Hola. Sí, doctor. Les Sí. escuchamos. Bueno, ¿cuál es la primera diferencia acá? Porque Los receptores. Los receptores. En los receptores. Bueno, entonces acá, los receptores. Primera cuestión, los receptores. Muy bien, es el primer, los receptores. Está receptor en Meissner, que es el mismo que lo anterior, pero tiene terminaciones en las cápsulas, los usos neuromusculares. Segunda diferencia. Que no se cruza al llegar. Muy bien, pero antes de eso hay uno. Su segunda neurona no está acá. No está acá su segunda neurona. Está en el bulbo su segunda neurona. Esa es la segunda diferencia. La tercera no se cruza al llegar. Muy bien, esa es la tercera. La cuarta. Forman otro lemnisco. Otro lemnisco, muy bien. Otro lemnisco, que se llama lemnisco medial. Muy bien. Y esas son básicamente, entonces, ¿dónde se ubica? ¿Dónde se ubica esta neurona? Este haz es aquí. Ahí. Vamos otra vez acá. ¿Dónde se ubica ese lemnisco? Es aquí. Perdón, ese lemnisco, ese haz. ¿Están siguiendo? Que es diferente. Este haz se llama, acá ustedes pueden ver, tiene otro nombre. Fascículo cuneiforme y de gracilis. ¿Por qué se llama así? Porque aquí, en este lugar, están los dos núcleos de gracilis y cuneiforme. Esta, y es la forma que tiene esto también. Este tiene la forma de cuña y este es por el fascículo gracile. Entonces, gracile y cuneiforme. Fascículo gracile o fascículo posterior también se llama. O haz epicrítico también, del tacto epicrítico también se llama. Y el haz Tadotem
Upa, no sé ni qué pasó acá. El astadotem, el astadotem está ubicado acá. Táctil, acá. Dolor y temperatura atrás. ¿Se entendió? Doctor, doctor. ¿en dónde se encontraba la segunda neurona en estas vías? En el bulbo. En el bulbo, muy bien. Ok. En el bulbo, ¿Y acá. cuáles son los fascículos gráciles y cuneiformes? Creo que usted mencionó al Acá revés. está. Acá está. Fascículo gracili y cuneiforme. Uno tiene forma de cuña, por eso cuneiforme, y el otro gracilis. Gracilis está adentro y cuneiforme está afuera. Ok, gracias. ¿Está bien? Entonces la segunda neurona está acá en el bulbo. No está acá como hace rato. ¿Se entendió? Sí, Hola. doctor. Bueno. Sí, doctor. Bueno. Ahora vamos acá otra vez. Vamos a irnos. Receptor. Meissner es el único que sobrevive. Después están los receptores de los usos musculares. Ganglio espinal, como siempre, está acá el ganglio espinal, ¿ven? Núcleo de Gol y Burdas, segunda neurona, está acá. Gol y Burdas. Y el haz se llama gracilis, cuneiforme, núcleo de Gol, núcleo de Burdas. Gol por dentro, Burdas por fuera. Por eso el Gol entra dentro del arco. ¿Está bien? Gol por dentro, Burdas por fuera. Gracilis y cuneiforme. La vía se llama gracilis. La vía, el A se llama gracilis. Los núcleos se llaman Gol y Burdas. También se le llaman los núcleos, es decir, los haces de Gol y Burdas en algunos libros. Y ahí se cruzan en el bulbo se cruzan. En el bulbo se cruzan. Y después sube y este es el haz, el lenisco medial o cinta de Rayleigh. Se ubica otra vez su tercera neurona al tálamo y después en la corteza. ¿Se entendió? La pregunta que yo le voy a hacer ahora. Acá lo que faltó poner tercera neurona en este lugar. Acá faltó ese defecto, ¿verdad? Tercera neurona hay que poner acá, ¿verdad? Entonces le hago una pregunta al grupo. ¿En dónde se cruza de nuevo entre la segunda y la tercera neurona? Lo único que en esta vez, ¿cuál es la diferencia? El entrecruzamiento no ocurre al entrar en la médula espinal, ocurre en el bulbo. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Acá vamos a ir mostrando algunas cositas que son algunos datos. El fascículo de Burdas contiene fibras ascendentes de los nervios cervicales, por eso es que está por fuera, y torácicos superiores. Los GOL son los fascículos que vienen de los miembros inferiores y de los torácicos inferiores, de los lumbares y los sacros, por eso están por dentro, ¿entienden? Es como yo les digo a ustedes, si vamos formando una fila, si vamos a irnos a comulgar, por ejemplo, ¿verdad? Y los que están en las últimas sillas de la iglesia, de los bancos, se van a ubicar en el medio y se van a ir avanzando. Entonces nosotros venimos de la región sacra y lumbar, de abajo venimos. Y los otros, como los aviones suelen hacer cuando hacen esas exhibiciones, y los otros van a venir por fuera, el burdas, que son en la parte superior. Miembros superiores y tronco superior. ¿Se entendió? Siempre la primera neurona está en los ganglios dorsales. La segunda neurona, fíjense dónde pone. Claramente lo escriben ahí. Ahí lo nos escriben. Nos pone lo acá. Segunda neurona, bulbo. Y ahí tenemos, ¿con qué hace sinapsis? Con los núcleos de, ¿cómo se llama? Se me fue la mente. De Gol y de Burdas, ¿verdad? El fascículo se llama Gol y Burdas, ¿verdad? Entonces ahí va y va ascendiendo. Los núcleos graciles y cuneiforme. Espera que un ratito, acá ya estoy tratando de encontrar un ratito. Opa.
No sé dónde se me fue mi cosa. Acá está. Los núcleos gracilis y los núcleos cuneiforme o cuneatus. Y producen el fascículo de Burdach por fuera y el fascículo de Gol por dentro. ¿Cómo vamos a hacer una neumotenia para acordarnos de eso? Porque si no vamos a tener el Gol de Graciela. El Gol de Graciela. Están por dentro. Gol entra dentro del arco, pues. Entonces, el Gol de Graciela. Gracilis y Gol. ¿Está bien? Y entre la segunda y la tercera neurona ocurre la decusación. Y en el tálamo van y después luego van otra vez a la corteza sensorial que ya conocíamos. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Esperen un ratito. Vamos a ver ahora. Este es un repaso. Fíjense, este es un repaso de cómo va el cordón posterior. Fíjense. Voy a pintar un poco, ¿les parece bien? Voy a hacer un poco una pregunta. Voy a marcar este que está acá, este que va acá. Fíjense, este viene de abajo. Entonces se ubica aquí, en el haz de Gol, por dentro. Este que viene de más arriba se ubica por fuera. ¿Ven? ¿Están siguiendo? ¿Están viendo ahí? Entonces voy a hacer con el marcador ahora. Voy a dibujar yo ahora con esto. A ver. Puntero láser, pico de pluma. Entonces, yo le hice en mi pie, le puse mi dedo gordo hacia arriba y hacia abajo. Entonces la información va a venir acá, hace sinapsis acá, entra, se ubica en el haz posterior, no, hace sinapsis en el cordón posterior, sube, se ubica en el, por dentro, porque claro, yo por el pie pues se va, entonces se va por dentro, sigo ascendiendo y acá, en el núcleo gracilis, hace su segunda sinapsis. Pues cruza al otro lado, se ubica en el lemnisco medial, sigue subiendo, hace su tercera neurona al tálamo y luego sube a la corteza cerebral. ¿Está bien, pa? Ahora, esperen un ratito. Ahora, no sé si este me va a hacer resaltador o qué hace este. Ahora voy a hacer el del brazo, en mi dedo gordo. Entra en mi ¿cómo se llama? No, en mi dedo gordo. Primer dedo de la mano. Primera sinapsis. Luego sube, sin hacer conexión en la médula. Sube directamente ya, sin hacer sinapsis en la médula. Sube directamente hasta el bulbo, por el cordón lateral. Por la parte lateral. Por el Burdach. Hace su segunda sinapsis acá. En el núcleo cuneiforme. Cruza al otro lado. Hace su tercera neurona acá en el tálamo y llega a la corteza. Esas son las cosas. ¿Entendieron? Y este lugar aquí, en este lugar, se llama lemnisco medial. Y hay el lemnisco medial a la derecha y el lemnisco medial a la izquierda. ¿Se entendió? Hola. Sí, doctor. Bueno, tienen que decirme sí o no, porque si no, yo no entiendo. Bueno. Después hay otros haces. El haz espino-reticular es el mismo que estamos hablando, con una diferencia. Actúa igualito que el haz espinotalámico, se ubica más lateralmente, pero hace sinapsis, y acá vienen los detalles, con
el núcleo reticular que se encuentra en el bulbo, que se encuentra en el puente y después llega a la corteza también. Ese haz espinoreticular termina acá. Y es un poquito diferente. ¿Eso por qué? ¿Para qué sirve eso? Ese haz espinoreticular es para despertarnos. Cuando tu mamá viene y te dice, despertate, te dice, lo que ella está haciendo ahí es tocarte con la sensibilidad o pincharte o quemarte y despertar tu haz espinoreticular, porque el sistema reticular que se encuentra en el bulbo y en el puente, y en parte también en el mesencéfalo, pero exclusivamente en esta parte del tronco, es lo que permite que vos estés despierto. Se llama sistema activador reticular ascendente, SARA. Por eso es que tu mamá te despierta así, despertate, te dice. O los perros cuando te tiran agua en los campamentos o te ponen hielo. Bueno, eso es lo que realmente vos estás durmiendo, viene por acá, el mismo trayecto que el espinotalámico, lo único que hace sinasis en el bulbo. No llega hasta la médula, no llega hasta la corteza. ¿Se entendió? Ese es el estado de alerta, doctor, lo que está mencionando usted. Claro, cuando vos estás durmiendo, pero después viene tu mamá y te toca y te despierta y vos ahí te activó tu estado de alerta. ¿Se entendió? Sí, doctor. Bueno. Ahora vamos a terminar con el último. Este es un sistema diferente que no llega a la corteza cerebral, pero llega a otra corteza, que es a la corteza cerebelosa, al cerebelo, y el cerebelo se encarga del equilibrio. Entonces, y hay dos formas de irse al cerebelo, atiendan bien. Entonces, viene la información de acá, del receptor, generalmente son receptores que usan usos musculares también y tendones, hace su primera sinapsis como todos, en la raíz posterior, hace su segunda sinapsis en el cordón, en el asta posterior, y después hay dos vueltas. Uno va directito por el mismo lugar y ya llega al cerebelo, y ese se llama haz espinocerebeloso directo o posterior. Y hay otro que hace sinasis, cruza al otro lado, se ubica un poco anterior y se llama tracto espinocerebeloso anterior o cruzado, doblemente cruzado. Cruza acá y cruza acá. ¿Dónde cruza allá arriba? A nivel del mesencéfalo. Bien arriba cruza. Y entra por el cerebelo, se conecta al tronco por 3 brazos o por 3 porciones. Una porción superior, media e inferior. Y por el superior entra. Este entra directo por el inferior. ¿Están entendiendo? El cerebelo se une al tronco cerebral por 3 porciones. Por 3 pedúnculos, un pedúnculo superior al mesencéfalo, un pedúnculo medio al puente y un pedúnculo inferior al bulbo. Entonces, el tracto posterior entra directo por el bulbo, por el pedúnculo cerebeloso inferior, y el otro cruza al otro lado y va hasta acá. Es súper interesante. Súper interesante. Y tenemos receptor, un ganglio espinal posterior, primera neurona. Hay una segunda neurona en el núcleo dorsal, que es este núcleo. Primera neurona, segunda neurona acá. Después se va en el cordón blanco lateral, que ya vimos acá. Después hace el fascículo espinocerebeloso, o posterior o anterior. Luego va a la médula oblongata y luego va al pedúnculo cerebeloso inferior y a la corteza, cuando este es este trayecto. Pero este va por este trayecto, ese es cruzado. Hay dos. El haz espinocerebeloso dorsal o posterior es este. Hace 2 sinasis nomás. Hace una primera sinasis en el ganglio posterior, una segunda sinasis
en el Clark, va por el cordón lateral y entra directo. Ese es el cordón posterior. Directo. Y el espino cerebeloso anterior es cruzado. Vuelve a entrar acá, se ubica en el núcleo Clark, cruza al otro lado, se ubica en el cordón lateral, sube, asciende y llega, se entrecruza nuevamente a nivel del mesencéfalo y llega por el pedúnculo cerebeloso superior acá, en la corteza cerebral. Entonces tenemos solamente 2 neuronas, 1, 2 y la tercera ya en la corteza. Y esto es súper interesante porque es una sensibilidad profunda e inconsciente. No es consciente esta vía. A diferencia de las otras que llegaban a la corteza cerebral, esta no llega a la corteza cerebral, por lo cual, al no llegar a la corteza cerebral, es inconsciente, llega al cerebelo. Por eso es que ustedes pueden subirse sobre una muralla y caminar sin caerse. Pero hacen movimiento de su brazo, de su cuello, todo eso hacen, pero gracias al cerebelo. Esto es inconsciente, no es que voy a decir, ahora voy a levantar mi pierna derecha, ahora voy a levantar mi pierna izquierda, ahora mi brazo, no. Todo se hace inconsciente. ¿Se entendió? ¿Quién no entendió? Se entendió. Se entendió. Y eso, ese cordón del cual estamos hablando se ubica acá. Este es el haz espinocerebeloso posterior y este es el haz espinocerebeloso anterior. Este es cruzado, viene del otro lado, este viene del mismo lado. Y estos dos juntos forman el haz espinocerebeloso posterior y anterior. Espinocerebeloso. Espino, cerebelo. Médula espinal, cerebelo. Médula, espino, cerebelo. Ahí le dice la dirección también. Eso también tienen que saber. Espino, cerebeloso. Ya está. Estos son los espinos reticulares y esto es espino talámico. Y ahí completan todo. Y este es el cordón posterior, el Gol y Burdash. ¿Está bien? Eso es todo lo sensitivo. Y esto es en parte un poco para que entiendan, ¿verdad? Están en sus órganos tendinosos. Este es lo mismo, ¿eh? Entra acá, llega acá, cruza al otro lado, sube por acá, pasa acá y vuelve a entrar acá. Le hago una pregunta. Este haz, ¿quién me contesta? ¿Cómo se llama este haz que está acá? Miren bien. ¿Quién me puede decir qué haz es? Espino cerebeloso anterior. Muy bien, muy bien. ¿O cómo le vas a llamar también si yo te digo, dame por otro nombre? Espino cerebeloso cruzado. Muy bien, excelente. Esos son los dos espinos cerebelosos. Y tienen nombres propios también, que no le voy a entrar nomás a confundir. Pero es espectacular, es así mismo. Y fíjense que es doblemente cruzado. Bueno, voy a cortar acá un ratito. Voy a darle 15 minutos de descanso. No, 5 minutos de descanso. Vamos a cortar la clase y vamos a empezar vías descendentes. ¿Alguna pregunta que tengan? Doctor, en la vía espinocerebelosa anterior, la que mencionó que es cruzada, dijo que tenía dos cruces, ¿verdad? Ni bien Sí. entraba en la médula por Acá la raíz está. posterior, ¿verdad? Acá está. Primer cruce al mismo nivel. Sube. Haz espino cerebeloso anterior. Cruza en el mesencéfalo y ahí va entrando por el pedúnculo cerebeloso superior otra vez al cerebelo. ¿Qué me Excelente, creen? doctor. Excelente. Bueno, ya está. Gracias. Bueno, cortamos un ratito la clase y volvemos a entrar enseguida, en 5 minutos, ¿sí? Para distraerse ustedes lo que quieran, ¿sí?